Cuando usted está viendo algo y usted cree que hay un fallo de mercado, lo primero que le sugeriría es que mire si en el medio está metido el Estado. Porque lo más probable es que usted se esté quejando de algo que está haciendo el Estado. Entonces le está echando la culpa al mercado y si después de haber revisado si estaba el Estado y el Estado no está, bueno, hagan el análisis de vuelta porque está mal. Es decir, porque los fallos de mercado no existen. Pero fíjense, porque ustedes le preguntan a un economista qué es el mercado, no saben. O sea, el mercado es un proceso de cooperación social donde se intercambian voluntariamente derechos de propiedad. ¿Qué problema puede haber? Si yo me pongo a hablar con José y llego a un acuerdo sobre qué precio los anteojos, problema de José y mío. Digo, ¿quién son ustedes para meterse si está bien, está mal? Problema de José y mío. ¿Qué tiene de error? ¿Que a ustedes no les gusta? Bueno, problema de ustedes. Vayan y hagan transacciones con quien a ustedes se les dé la gana. Y que esté acorde, digamos, y mientras que los intercambios sean voluntarios no hay ningún tipo de problema. Entonces, yo ahí tendría dos cuestiones. Una es para ver si verdaderamente son liberales y otra es no sea cosa que adhieren a una idea liberal, pero con un marco incorrecto, que eso puede pasar. Y después hay otro problema, y eso a mí se me hizo claro cuando empezó el gobierno de Macri. Ellos empezaron a hablar de liberales y hablaban de los liberals. Claro, los liberals son los socialdemócratas en Estados Unidos, no son los liberales. Los liberales son los que se llaman los conservatives. Entonces, digo, esos problemas de pasar la traducción literal del inglés al español también genera problemas. Es decir, a veces no es que hay mala intención, a veces es otra cosa. ¿Qué sé yo? Digamos, yo puedo contestar sobre el caso de Macri. Macri, durante su gobierno, él y sus funcionarios se ufanaban de ser socialistas. Bueno, ahora decidió que no lo es. Y que el problema radicaba en que sus socios políticos, como son socialistas, no lo dejaban actuar. Llámese la Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista, la Coalición Cívica, que es un desprendimiento por izquierda de los radicales, la parte de las palomas tibias, amargas del propio partido de Macri, que son todos socialistas. Bueno, ok. El punto es, ¿y por qué no te lo sacás de encima? Es un proceso que tiene varias aristas para mirar. Porque de repente ustedes se encuentran con un liberal, que no es lo mismo que un liberal, o es un liberal pero está basado sobre el paradigma neoclásico y tiene todas estas deformaciones. Entonces, digo, son varias etapas, porque quizás el problema es cómo lo definen. Bueno, a veces algunos tienen claridad para definirlos y otros no. En mi caso está clarísimo. O sea, yo soy liberal libertario. Es decir, yo odio al Estado. O sea, digo, entonces ustedes tienen que explorar en eso. Esa es la... Digo, no es tan fácil. Digo, tienen que tener el ojo entrenado. Esas cosas tiene la vida. Sobre todo cuando agarran la manija del Estado. Una de las cosas que yo siempre le digo en las entrevistas, le digo a la gente que el político tradicional te pide el voto para que le des el poder. Yo les pido el voto para devolvérselos. O sea, pero... Lo que pasa es que, mire, yo se lo voy a hacer bien fácil. ¿Saben? Mire, los políticos no son muy distintos que el resto de las otras personas. O sea, le diría que, salvo que tienen algunas deformaciones bien marcadas, que tienen que ver con el ego y el poder. O sea, hay una cuestión ahí. Hay una cuestión con la codicia y hay una cuestión con la lujuria. Entonces, claro, digamos, esas personas necesitan de todo eso para poder acceder a esas cosas porque naturalmente no las podrían conseguir. Y eso se vuelve como el oro de Cortés en la película de Pirata del Caribe. O sea, más iban tratando de cubrir esas necesidades
y más insatisfechos se sentían. Bueno, eso es lo que les pasa a los políticos, eso es lo que yo veo entonces necesitan el poder para conseguir todas esas cosas. Claro, entonces para ellos yo soy un verdadero problema. Porque claro, digo, o sea, yo ya soy feliz. Yo no necesito del poder para ser feliz. O sea, yo para ser feliz necesito estar con mi hermana, estar con mis hijitos de 4 patas, Conan, Murray, Mito, Robert y Lucas. Como verán, digamos, mis nietitos en realidad tienen nombres de economistas. Claro, Conan el guerrero bárbaro, que me hizo abuelo. Entonces, pues Murray por Murray Rothbard, Milton por Milton Friedman, Robert por Robert Lucas y Lucas también por Robert Lucas. Y es más, hasta ellos mismos eligieron los nombres, porque yo tiraba nombres y venía, y el que venía se llevaba el nombre. O sea, así que digamos, orden espontáneo en su máxima. Y nada, y después, o sea, y me gusta leer la economía, y otra cosa que quiero hacer es, cuando termine mi ciclo en la política, dedicarme a estudiar la Torá. O sea, con lo cual, como verán, o sea, yo no estoy pensando en un proyecto de eternizarme en el poder, ni todo esto. Yo lo único que quiero es poner de pie de vuelta a la Argentina y que inicie un camino de reconstrucción para que vuelva a ser potencia de 35 años. Bueno, el tema del lavado de cerebro es complicado, digo, porque como hacen siempre los socialistas, atrás de una linda idea, educación pública para todos, en realidad se esconde ahí el monstruo. Es decir, el sistema de educación pública, independientemente que sea de gestión estatal o de gestión privada, lo que hay que tener en cuenta es que el Estado no te da la educación que vos necesitas. Te da la educación que le sirve al Estado para hacerte un esclavo de la religión del Estado. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es eso. Por eso, todos los movimientos libertarios tienen su origen ¿en dónde? En los jóvenes. Porque los jóvenes son naturalmente rebeldes frente al statu quo, que es socialista. Y no solo eso, sino que además tienen menos tiempo de exposición al lavado del cerebro de la educación pública. Y encima, en el tiempo de las redes sociales, donde ustedes van a una clase, el profesor dice una cosa, y ustedes van después, chequean en YouTube y dice otra cosa, y empiezan a evaluar a los profesores. Entonces eso es un mecanismo que está funcionando muy bien, y son los jóvenes los primeros que dieron estos pasos. Y las cuarentenas cavernícolas impulsadas por estos gobiernos, lo que hizo fue revalorizar la idea de la libertad, y en la continua interacción con padres y abuelos de los chicos empezaron a llevar las ideas de la libertad, y hoy estamos viendo un fuerte crecimiento que nos pone muy optimistas y de poder soñar de vuelta con volver a abrazar las ideas de la libertad y volver a alcanzar la prosperidad y el bienestar. Ese es básicamente el primer punto. Y el otro es, bueno, una sociedad que tiene valores morales degradados como consecuencia de tanto socialismo, y sí, claro, cuando aparece el dueño de las valijas, la gran mayoría se rinde. Nosotros en Argentina tenemos el caso de uno que es un comprador compulsivo, un comprador hostil. Separa el mundo entre lo que compró y lo que va a comprar. Entonces no sabes el problema que es cuando le aparece uno que no está dispuesto a venderse. Es decir, es más, ese personaje hasta entra en un prostíbulo y con la billete saliendo por todos lados y se cree que es Brad Pitt. Sacarle los billetes y vas a ver lo feo que es. La gente tomó conciencia de que está siendo estafada por los políticos. En el fondo, la gente busca salir del peso porque los están estafando. Básicamente yo lo suelo explicar con un caso que es lo que se llama la economía del oro, y hacemos todas transacciones en monedas de oro, y de repente viene un amigo físico y otro químico y me dicen, bueno, conseguimos la forma de convertir el plástico en oro. Entonces empezamos a comprar plástico, y lo empezamos a falsificar. La verdad que mientras que está dentro de mi casa no es ningún problema, porque si yo quiero tener oro falso en mi casa es un problema mío. Hasta ahí no hay ningún problema. El problema radica cuando yo quiero ingresar ese oro falso.
Entonces, por ejemplo, si yo trajera un lingote de oro y te digo, ¿me cambias mano a mano este lingote de oro? Te dirían, volvemos a la estupidez de los marxistas, ¿no? De los intercambios de cosas que valen lo mismo. Digo, les resultaría raro. Si son iguales, ¿para qué querés cambiar uno por otro? La otra es, bueno, entonces ahora te ofrezco 2 lingotes por tu lingote. El dicho dice que cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Pero los políticos no son tan burdos, o sea, tienen otros mecanismos. Una cosa que podrían hacer que es tomar todas las monedas falsas e ir mezclándolas con monedas buenas y ir metiéndolas así dentro de la economía. Y eso lo que haría es que aumente la oferta de oro sin una contraparte de demanda, el poder adquisitivo del oro caería y eso significa que todos los precios expresados en unidades áureas suben. O sea, la inflación. Es decir, que la inflación es una estafa, es un robo. ¿Y quién es el único que puede hacer eso? El Banco Central imprimiendo dinero. Entonces, hoy la verdad que Argentina, la tasa de inflación viene viajando al 95%, en la punta 125%, tiene un desequilibrio monetario que es el doble que tenía en la previa del Rodrigazo, que fue una situación donde la tasa de inflación se multiplicó por 6 veces. O sea, imagínense que sería pasar a niveles de inflación de en torno al 600%, o, digamos, tiene la misma dinámica de activos financieros ligados a la fuga similar a la que teníamos en el segundo semestre de 1988, es decir, la antesala de la hiperinflación, es decir, cuando tuvimos 5.000% de inflación. Entonces, todo eso hace que justamente la gente busque una salida y entiende que claramente, aparte del argentino ya eligió su moneda, eligió el dólar.